Se jugaba la penúltima fecha de la Liga de Escocia, en un partido crucial para evitar el descenso, pues el Dundee y Ross County solo los separaba 2 puntos. Para este juego, Antonio Portales era titular, mientras que César Garza esperaba desde la banca. Desde el minuto 1 el mexicano mostraría su relevancia en el parado táctico, al ser un gran apoyo en la media cancha para ganar los balones. Por lo mismo, Portales estuvo muy activo, debido a que en ese lapso de tiempo había una permanente disputa en el círculo de la cancha. Las intervenciones de Antonio fueron prácticas, ya que ayudaba en las transiciones con pases cortos sin necesidad de abusar de la conducción, buscando siempre algún compañero al espacio más próximo. Hasta ese momento había igualdad en el juego, así que los equipos no tenían mucha pegada en las áreas, lo que propiciaba que el encuentro se viviera a velocidad lenta. Portales aparecía como soporte para su equipo, y ahora que se ubica desde el medio campo, estaba más en contacto con el balón, ayudando en la distribución. De esta manera transcurrían los minutos finales de la primera parte, sin que nadie pudiera romper el cero en el marcador. El segundo tiempo daba la impresión de que se mantendría la inercia de lo realizado en la primera parte, pues los equipos seguían con este equilibrio y no había alguna fuerza que se impusiera sobre la otra. Portales lograría destacar por ganar varios balones en disputa, y justamente de un robo del mexicano se desprendió una jugada clave al minuto 54, donde Scott Tifoni se encargaba de terminar la proyección para hacer el primer gol. La anotación encendió el juego y el Ross County generó su correspondiente reacción para buscar el frente. Si bien el gol abrió un poco más los espacios, también hizo que el partido aumentara el roce entre jugadores. Se peleaba fuerte, pues los equipos eran conscientes de lo que estaba en juego. Por instantes, el Dundee parecía controlar el partido, puesto que ganaban la posesión del esférico y condicionaban al equipo visitante a esperarlos. Fue de esta manera que el conjunto azul marino encontró algunas opciones para acercarse al área del condado de Ross. El Dundee tuvo un par de tiros de esquina donde Portales se sumaba al ataque, pero sería la jugada del minuto 74 la que se presentó de mejor manera para el mexicano, que no hizo un buen giro para darle dirección a su remate. Al minuto 83 habría una ocasión importante para el desarrollo del encuentro, ya que Portales recuperaba la pelota y filtraba el balón a Simon Murray, pero el colorado llegaba un poco presionado y tiraba la pelota afuera, en una jugada que pudo sellar el destino. Al minuto 85, el mexicano César Garza entraba a la cancha para ayudar con el trabajo de medio campo. De esta manera comenzaba la recta final del encuentro, y los aztecas se paraban en el círculo de la cancha. La diferencia es que Garza jugaba como volante, teniendo más movilidad por el costado y mayor participación al frente. Mientras que Portales era un contención con tendencias más defensivas. La escuadra que vestía de rojo apretaba los últimos minutos, pero más con esperanza que con juego, pues el equipo intentó poner la pelota en el área del Dundee con balones largos, presionando en la salida buscando algún error. El conjunto azul marino tenía el escenario controlado, pues conseguían repeler las jugadas hasta ese periodo. No obstante, en tiempo de compensación, el árbitro marcaba una mano de Portales en el área, una jugada muy polémica, ya que no era intencional y parecía accidental. Esto derivó en el penal de Ronan Hale, quien clavó la pelota para empatar el juego. Con este resultado, el Dundee se mantiene a salvo, a solo 2 puntos por encima del Ross County, que está en zona de descenso. Sin embargo, el Dundee sabe que dejaron escapar la victoria que los hubiera salvado definitivamente. Si bien sigue en su poder la salvación, aún tienen el riesgo de que una combinación de resultados produzca la tragedia en la última jornada.
el Estadio Olímpico de Roma era el escenario de la gran final de la Coppa Italia. El Bologna de Vincenzo Italiano y el Milan de Sergio Conceição se preparaban para una batalla intensa, de la que Santiago Jiménez no sería parte desde el inicio. Las llegadas se repartían entre ambos equipos. Las individualidades del Il Diavolo mantenían a los presentes al borde del asiento, pero la realidad es que el conjunto rossoblù mostraba un juego colectivo mucho más convincente, capaz de plantarse en las narices de Maignan. No se quedaba atrás Łukasz Skorupski, que también se erigía como una figura clave para mantener a flote a su equipo. Por momentos, la pegada milanista amenazó con romper la paridad. El Bologna, que había dejado mejores sensaciones a lo largo del partido, logró romper las redes. Una buena combinación por el centro y un rebote fortuito dejaron a Ndoye con espacio suficiente para fusilar al arquero y comenzar a soñar con la copa. En el Milan, Luka Jovic seguía desaparecido en ataque. Por eso Conceição decidió mover el banquillo e ingresaron Santiago Jiménez, Joao Félix y Kyle Walker. Santi tuvo que botarse de su posición y funcionar como enlace entre defensa y ataque, una tarea que ha sido su talón de Aquiles desde que llegó a Italia. Pero es que el parado táctico del Bologna era sólido y no permitía que el Milan encontrara a su 9 en el área. Las jugadas ensayadas parecían ser la única forma de romper el esquema rival, pero la definición dejó mucho que desear, incluso de parte de los revulsivos. Santi no se salvó de esta tendencia. En una jugada en la que Theo Hernández peleó y recuperó un balón en línea de fondo, encontró al mexicano con espacio de tiro, pero Jiménez quiso controlar y se le adelantó el esférico. El Bologna perdía fuerza tras esas aproximaciones del Milan, y aunque el desequilibrio de Joao Félix abría alguna esperanza en el último tercio, la saga petroniana no estaba dispuesta a regalar ni un metro más frente a su portero. El Milan, carente de ideas y sin espacios, dejó mucho que desear en su intento de reacción. Los hombres que entraron para cambiar el rumbo del partido enfrentaron los mismos obstáculos que sus compañeros. Santiago estuvo bien fijado por los centrales, que le ganaron todos los trazos largos que lo buscaban. El tiempo apremiaba y el sorprendente Bologna estaba cada vez más cerca de consumar la hazaña ante una plantilla que en valor de mercado los duplica, pero no así en orden, cohesión ni convicción colectiva. El Milan fue un equipo desconectado, sin juego colectivo, que en muchos partidos de la segunda vuelta de la temporada ha vivido de individualidades que hoy tampoco brillaron. A Santi se le podrá reprochar una sola jugada clara, pero la responsabilidad es compartida entre los protagonistas de un proyecto que ha quedado lejos de cumplir con las expectativas que prometían sus nombres. El Bologna alzó la copa al cielo de Roma, y Santiago se quedó con la mirada desencajada. Desde el Estadio Olímpico de Atenas se jugaba la gran final de la Copa de Grecia. El OFI Creta le plantaba cara al campeón de liga, el Olympiacos, donde Jordan Silva era parte del once titular. El mexicano comenzaba el partido haciéndose respetar con una barrida. Sin embargo, el conjunto del Pireo mostraba su jerarquía y al minuto 8 Ayoub El Kabi no dejaba margen para la sorpresa y ponía enfrente al favorito. El OFI tenía que nadar contracorriente desde temprano, pero antes de pensar en el empate tenía que apaciguar el espíritu del equipo rojiblanco que no dejaba de apretar la salida. Jordan era exigido constantemente, teniendo que correr contra su portería para detener los pases a profundidad, donde mostraría su importancia al ganar esos duelos. Paulatinamente el conjunto de negro pudo contener de mejor manera la ofensiva, donde el azteca tuvo un gran papel al adelantarse a sus marcas e impedir que pudieran controlar el esférico cómodamente. El conjunto de Creta pudo tranquilizar su zona, aunque esto no implicaba que detuviera del todo al Olympiacos, pues más bien era un lapso de tiempo que les permitía respirar. Al minuto 25 les hacían un recordatorio a las culebras del potencial daño del campeón de liga, con una jugada que hizo estremecer a la tribuna.
Por lo mismo, el OFI tuvo que utilizar el recurso de los pelotazos, esperando que la ofensiva pudiera tener algo de suerte para armar el ataque, aunque dicha estrategia no tendría beneficios y solo le terminaba regalando el esférico al contrario. De esta manera, los equipos se iban al descanso. La reanudación del juego no trajo un semblante nuevo al OFI, pues desde el inicio sufrirían en su propia puerta. El mexicano se tendría que recargar a la derecha, ya que por ese carril el Olympiacos estaba creando su juego, así que Silva tenía que acompañar para hacer el 2 contra 1 en las marcas y no darles oportunidad de llegar fácilmente al área. Posteriormente el OFI pudo hacerse con el esférico y esto le permitía avanzar metros. Incluso la línea defensiva se recorría al medio campo en clara señal de que buscaban la anotación. A pesar de que el equipo de negro se aventuraba más, hubieron pocas acciones que pusieron en riesgo la portería rival. En todo caso, esta estrategia parecía premeditada para el equipo rojiblanco, pues le abría los espacios si el OFI perdía la pelota. En el desarrollo del juego, el Olympiacos volvió a pisar el área contraria con frecuencia, para que el partido se volviera a jugar en el campo del conjunto de Creta. El mexicano había hecho una buena labor hasta ese momento, pues era de los hombres que más aparecía atrás para cortar balones y anular las proyecciones del rival en la medida de lo posible. Pero la constancia del equipo del Pireo desgastó a la defensa que, conforme pasaron los minutos, se le dificultó llegar a cortar las jugadas y en consecuencia se abría la mejor etapa del Olympiacos. A pesar que el azteca destacaba por la cantidad de jugadas interrumpidas, en los últimos minutos tenía que defender cada vez más atrás. Esto era síntoma del desgaste que había tenido el equipo. De hecho, les clavarían un gol por medio de un contragolpe, pero sería anulado por estar en fuera de lugar. El Olympiacos aprovechó las bandas para ganar a velocidad y crear las oportunidades más peligrosas. Fue así que, en tiempo de compensación, Roman Yaremchuk capitalizó los espacios que estaban dejando para hacer el segundo gol que sentenciaba el juego. De esta forma terminaba el encuentro y el Olympiacos consigue el doblete al ganar la Liga y ahora la Copa. Del mismo modo, tiene un gran reconocimiento el camino que hizo el OFI Creta para llegar a la final con una plantilla modesta, donde el mexicano fue una pieza importante para su equipo. Llegaba el día decisivo para el AVS de Guillermo Ochoa. En la última jornada del campeonato, junto con Boavista, Farense y Estrella Amadora, se jugaban la vida por la permanencia. En el estadio de Vila das Aves, Ochoa contenía un primer disparo lejano, que por poco lo traiciona con el bote del esférico. Al mismo tiempo, sus compañeros mostraban la urgencia de sumar de a 3, generando un par de jugadas que solo coquetearon con el primer tanto. Sin embargo, el moreirense comenzó a adelantar líneas, y con muy poco logró bloquear las salidas del AVS. Fue entonces que apareció Teguía, buscando su perfil para sacar un disparo desde fuera del área. Pero finalmente fue Alan quien se quedó con el balón y de pierna derecha cruzó para vencer al guardameta mexicano. Uno de los resultados que los favorecía se estaba dando, pues al Estrella ya le estaban llenando la canasta, pero en su propio partido el equipo visitante había olido sangre y exigiría otra intervención de Ochoa, que puso ambas manos para detener un nuevo disparo lejano. En un tiro de esquina cobrado fuerte y raso, Teguía remató con total comodidad de primera intención. Un desvío en la defensa fue suficiente para vencer nuevamente a Ochoa, que volvía a sacar el balón del fondo de la red en menos de 10 minutos. Las esperanzas de salir de la zona de descenso por sus propios medios se esfumaban. Entre la espada y la pared, el AVS necesitaba marcar, pero eso también implicaba abrirse y correr el riesgo de recibir más goles. Al final de la primera mitad, el AVS mostró algo de respuesta y amenazó la portería rival, aunque sin la contundencia necesaria para batir al arquero visitante. Aún así, los jugadores se fueron a los vestidores con mejores sensaciones. Todo eso se vino abajo en la primera aproximación del moreirense tras el descanso. Desde la izquierda, Jorquera clavó el tercer tanto con un disparo que no llevó mucha potencia.
pero en el que Ochoa reaccionó tarde para desviar la trayectoria. Y por si la situación no era ya lo suficientemente apremiante, Alfonso fue expulsado por doble amarilla. Aunque la fortuna le sonrió al sur del país luso, el Farense perdía su partido, y eso le permitía al ABS quedarse con el lugar del playoff. Lo que ocurría en Vila das Aves pasaba a un segundo plano, ya que si el Farense caía, ellos evitaban el descenso directo. Sin depender de sí mismos, el partido tuvo llegadas de ambos lados. El moreirense incluso aumentaría la ventaja, pero un claro fuera de lugar anuló el tanto. El ABS trataba desesperadamente de meterse al partido, pero la tarea era titánica. Sus esfuerzos se veían mejor aprovechados al defender las llegadas rivales. Entre fueras de lugar e intervenciones defensivas, el equipo de Vila das Aves era asediado, y solo le quedaba aguantar lo mejor posible para no seguir arrastrando el poco prestigio que le quedaba. El ABS se defendía mejor con 10 hombres, y cuando alguien del moreirense se escapaba, aparecía Ochoa para salvar las papas, que en los minutos finales tuvo que intervenir en múltiples ocasiones. Una de las mejores fue al 83, volando para sacar un disparo centrado con mano cambiada. El arquero rival no se quedaba atrás, y de la forma más despiadada le negaba el descuento a Teixeira. Poco después, el mexicano salvaba con la pierna una jugada individual de Luis Azué. Fue un cierre implacable del moreirense que no tuvo piedad ante un rival en la lona, siempre buscando un gol más. Ochoa mostraba molestias en la parte posterior del muslo en un partido que exigió mucho en estos últimos instantes, mientras la transmisión enfocaba a los aficionados locales atentos al partido del Farense. El mexicano aún pudo negarle otro tanto al número 9 rival antes de que el árbitro pusiera fin al encuentro. El milagro se concretaba. Tras la derrota del Farense, el ABS se quedaba con el lugar del playoff. Con los mismos puntos y peor diferencia de goles, el criterio de enfrentamientos directos les daba la oportunidad de pelear por su permanencia ante el tercer mejor equipo de la segunda división en un duelo de ida y vuelta. En la penúltima jornada de la Serie A, el Genoa disputaba su último partido de la temporada en el Luigi Ferraris frente al Atalanta. Johan Vázquez, quien recibió un pequeño reconocimiento, salía al campo como titular. Era un duelo con mucho en juego para el Atalanta, que buscaba asegurar su boleto a la Champions, por lo que no sorprendió su actitud ofensiva desde el arranque. En una jugada aislada, Johan intentó ensayar un disparo integrándose al ataque desde atrás, pero el tiro fue bloqueado por la zaga. La presión del Atalanta dificultaba la salida limpia del balón, pero hasta ese momento el equipo se esforzaba por competir en cada dividida y recuperar el esférico tras la pérdida. Aunque con mucho ensayo y error, los grifos lograban establecer algunas conexiones con el mediocampo y el ataque, adelantando líneas para intentar aprovechar a sus especialistas en pelota parada. Sin embargo, sus aproximaciones seguían siendo la excepción a la regla debido a la intensidad del Atalanta, que no daba tregua y presionaba en cada metro. Esta situación tarde o temprano iba a dar frutos para el Gli Orovici, que aunque se les dificultaba encontrar a sus delanteros por la buena labor de los centrales, la primera vez que le ganaron un duelo a Johan, armaron una jugada inmejorable que por puro exceso de confianza no terminó en la red. Tras esa acción, al Genoa no se le vieron intenciones por cambiar su estilo, armando su juego con tranquilidad desde atrás, pero la presión rival los obligaba a dividir constantemente el balón. Johan adelantaba su posición para presionar al delantero y el Atalanta aprovechaba para atacar a sus espaldas, escapándose por banda y obligando a intervenir a Nicola Leali. Aunque esos desprendimientos del mexicano podían generar riesgos, su función era clave para incomodar a los delanteros al recibir y evitar que descargaran con facilidad. Al minuto 24, en un tiro de esquina, Johan apareció para rematar desde el manchón penal, pero a cambio se llevó un manotazo en el rostro del que se quejó inmediatamente. El defensa mexicano volvió a salir golpeado minutos después al interceptar un despeje y cortar una posible escapada. Pero lo peor estaba por venir.
Tras corregir una pérdida tonta de su compañero, se le dobló el tobillo en el césped al momento de buscar el pase. El dolor era intenso en su expresión corporal, y momentos después salió rengueando para que lo atendieran en la banda. Parecía que era todo para el central, pero con tal de no dejar a su equipo con uno menos mientras calentaba su reemplazo, disputó cojeando los minutos que pudo. Una descolgada a toda velocidad del Atalanta, que por milagro no acabó en gol, marcó el punto final a su partido. Johan salió aplaudido por su afición. Y entre rumores sobre una posible salida y el tiempo que esta acción lo pueda dejar fuera, queda en duda si este fue su último partido con la casaca del Genoa. Lo cierto es que Vázquez se perdió lo mejor del partido, pues Pinamonti apareció desde atrás para conectar un remate certero y poner en ventaja al Vecchio Balordo. Momentos después, un nuevo balón al área que Winter alcanzó a desviar permitió que Vani chocara con el arquero y que el balón terminara entrando llorando a la portería. No obstante, una mano muy rigurosa anuló el tanto. Atalanta regresó del descanso con todo, y Sulemana se destapó con un remate violento y cruzado que dejó sin opciones al guardameta. Pero con puro pundonor, Pinamonti les ganó a sus dos marcadores y se generó una nueva ocasión frente al portero, concretando su doblete con un disparo a primer palo. Los de Bérgamo no se quedarían atrás, y con una gran muestra de juego colectivo, Maldini firmó el empate. Para cerrar el partido llegó la polémica. El Atalanta se lanzó con todo al ataque pese a que un jugador del Genoa ya se había tirado por un golpe. La jugada siguió y Retegui aprovechó para firmar el gol de la victoria. La molestia era evidente entre los jugadores genoveses, que no pudieron regalarle una última victoria a su afición en casa esta temporada. Pronto se sabrá si Johan podrá cerrar una campaña que en su inicio parecía condenada al descenso, pero que Patrick Vieira logró recomponer hasta alcanzar este punto.